si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le bendiga, hermano. Le damos gracias al Señor, porque el Señor nos tiene aquí reunidos este día domingo. Dios bendiga a la iglesia. Estamos aquí reunidos para cantarle al Señor y para meditar en la palabra del Señor. Gracias al Señor, como decía nuestro hermano Lorenzo. Comenzamos con pocos, pero hoy, gracias al Señor, ya mis hermanas, está la mayoría aquí. Si se ha quedado algunas ralitas nomás, los varones aquí nos faltan bastantes, pero gracias al Señor, aquí estamos nosotros para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, ya que para eso el Señor los ha llamado. Vayan abriendo la Santa Escritura en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Es el apóstol del amor. Y por ser el apóstol del amor, aclara unas cosas que lo es necesario nosotros saberlas. En el nombre del Señor. Porque en otro tiempo nosotros, bueno, yo no sabía ni qué era una Biblia. Pero gracias al Señor, hoy el Señor los concede poder leer la palabra del Señor. Primera Juan, capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Dos versículos damos a lectura que son suficientes y aún a veces el tiempo como que se los hace bastante pequeño a veces. Primera Juan, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Damos a lectura en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que hay lugar para ese mundo. Que si creyera, hay lugar todavía. Porque dice que no solo para los nuestros, sino para los de todo el mundo. O sea que es un solo, porque dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Él es el único. Bueno, aquí va que habla bien bonito. Pero quiero que veamos desde las palabras que están aquí lo tenemos cerquita, que es en el capítulo 1 y versículos 9 y 10. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por ahí que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios en nombre del Señor. Aquí vemos que el apóstol Juan, cómo se expresa y le dice, hijitos, porque ya estaba anciano. Hijitos, mire con qué amor les dice hijitos. Pero aquí el apóstol Juan, quiero que veamos siempre que esta acción te dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, para que no lo vaya a confundir. Eso el apóstol Juan dice, pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no ruego que se pida por él. Juan 5, primera Juan 5, 16 al 18.
aquí en el versículo 5, 16 y 18, explica que hay pecado que el Señor Jesucristo no lo va a perdonar. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él es abogado, pero también Él es juez. El Señor Jesucristo, Él está como abogado, pero Él también es juez. Y el que determina, el abogado intercede por alguien que ha cometido lo malo. Pero quien decide si lo va a perdonar o lo va a sentenciar es el juez. Porque el abogado, cuando en tiempos pasados que podían pagar el que hacía lo malo, a los abogados lo plateaba y lo sacaba libre, que no debía nada, porque iba el dinero por delante. Pero con el Señor Jesucristo no va a ser así, porque Él es juez también, y es juez justo. Él sabe perfectamente que el pecado son los que va a perdonar y qué pecados Él no va a perdonar. En el nombre del Señor, porque la palabra del Señor es amplia. Y si nos queda duda, dice que cuando Él venga, dice como aparte el pastor las ovejas a los cabritos, Él va a apartar a los que van a ser salvos a la derecha y los que no tuvieron perdón a la izquierda. Porque Él es el abogado y Él es el juez. Y lo que Él hace, nadie dice que por qué lo hace así. Porque Él es el que está, hoy está intercediendo por nosotros. Pero tenemos dos abogados. Yo bendiga a esta hermana Aníbal, que hoy no está, pero el domingo pasado tocó una partecita, cuando es de parte del Señor, que el Espíritu Santo, Él es abogado también por nosotros. O sea que tenemos dos abogados. Y cuando alguien es necesario dos abogados, es porque lo que ha cometido es bastante grande. Y tienen que intervenir dos abogados. De parte de las autoridades, a veces le ponen un abogado de parte del gobierno a cierta persona para ver si lo saca libre en tiempos pasados. Pero cuando alguien tenía dinero también pagaba otro más para tener más seguridad, a ver si podía salir libre. Pues aquí nuestro Dios, que Él es el juez de toda la tierra, Él sabía que era necesario dos abogados para que nosotros pudiéramos tener perdón. Porque lo que el ser humano ha hecho no es cosa poca, porque Dios hizo al ser humano para que le sirviera. Aún al pueblo de Israel lo sacó de Egipto para que le sirviera. Pero ¿qué pasó ya en el desierto? Con solo que se medio descuidó, ya habían hecho un becerro. Miren cómo es el ser humano. Y Moisés, él estaba ya recibiendo las tablas de la ley. Y el pueblo ya estaba sofocado. Ya le dijeron que querían que le hicieran Dios. Y inmediatamente servirlo. Así es el ser humano. Por eso es que el Señor, Él sabe qué lo va a perdonar y qué no lo va a perdonar. Pero gracias al Señor, que el Señor los ha dado entendimiento. Porque hoy es que nosotros entendemos que es pecado.
Si antes hay personas que dicen, yo de qué me voy a arrepentir, dice. Yo no he hecho esto, no he hecho este otro. Hay pecados que lo están haciendo, dicen que como que no es pecado. Y cuando creen que le están sirviendo, agradándole más a Dios, es cuando lo están desagradando porque están postrados ante lo que no es Dios. Y es el único tiempito que el ser humano cree que entonces está quietecito. Y según el ser humano dice que entonces le está agradando a Dios. Yo me recuerdo cuando íbamos a las fiestas, que una rueda en el tiempo que estaba la misa, mire, las ruedas, mire, no caminaban. Y todos, mire, ahí bien quietecitos. Pero al salir de allí, ya no parecía que habíamos estado allí. Yo me recuerdo cuando solo traqueaban las patadas después de que me iban a decir, tal vez el que había estado allá, mire, bien quietecito. Ya con el alcohol en la cabeza, solo traqueaban las patadas y las pecosadas, mire ya. Mire cómo es el ser humano. Pero de esa ignorancia, el Señor los ha sacado, gracias al Señor. Si hoy no le agradecemos al Señor, somos desagradecidos. Porque mire, para que el Señor los haya puesto 2 abogados, mire. Para que intercedan por nosotros. En el nombre del Señor. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primera Juan 14, 16 al 17. Pues él dijo, no os dejaré huérfanos, os mandaré otro consolador. O sea, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo es abogado y juez. El Espíritu Santo es abogado y consolador. Y cuando se habla de las cualidades que tiene el Espíritu Santo, tiene muchas cualidades para nuestro beneficio. Cuando a veces aquí en este lugar no nos da sueño, ¿quién es el que hace eso que no nos dé sueño? Estemos atentos a la palabra del Señor, al Espíritu Santo. Si la carne no crean que se agrada. ¿Por qué es que cuando se dice que vamos a estar aquí en ayuno, si en otro tiempo, que no es ayuno, podemos llegar como a las 10 de la mañana y como que, pero ya cuando se ha prometido el ayuno al Señor, ya como a las 8 no ya siente que a las 3 ya estamos bien. Porque así es la carne. Pero gracias al Señor, que el Señor es lleno de misericordia para con nosotros. En el nombre del Señor. Y si alguno dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Él le pensaron acusar, pero él dijo en cierta ocasión, ¿por cuál de las obras que he hecho me queréis matar? Por obras por ninguna, le dijo, sino por tu blasfemia. Porque siendo hombre, le dicen, hay que hacer Dios. Y Juan él dice que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque el Señor Jesucristo, Él es Dios. En su nombre el Señor. Él es Dios y es abogado para con nosotros. Dice aquí que en griego, parakletos,
uno que es llamado al lado de otro para ayudarle. Paracletos, uno que es llamado al lado de otro para ayudarle. Se traduce abogado. Cuando el creyente peca, Cristo es su paracleto en la presencia del Padre. Y el Espíritu Santo es el paracleto que mora en el creyente para ayudarle en su, aquí está una palabra que a muchos no los gusta. A muchos no les gusta. Pero como así dice la palabra del Señor, ¿qué le vamos a hacer? Dice, paracleto, que mora en el creyente para ayudarle en su ignorancia y debilidad. Porque nosotros somos débiles. Como decía el otro día el mensaje, que estamos en paso de barro. Decía ayer el hermano Isidro, cuando un niño tiró algo por ahí, que solo sonó, y lo recogió buenecito, porque no era barro, sino que era metal. Cuando ya estábamos en posición de comer, yo aprendí a nuestro hermano Osvaldo. Así es que, para ayudarlos en su ignorancia, dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, esto es lo que hace un abogado, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Aquí habla bien claro que el Espíritu Santo es abogado de nosotros. Porque aún en nuestras oraciones, en nuestra ignorancia, decimos palabras que no nos conviene decirlas, pero como el Espíritu Santo él intercede por nosotros para interceder ante el Padre. Porque aún cuando alguien va a hablar contra el gobierno, hablar con un gobierno aquí en la tierra, tiene que tener palabras con que se va a presentar. Y si no tiene palabras cómo presentarse, solo va a recibir reproche. Va, pero no digamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde el juez de toda la tierra, porque nuestro Dios es el juez de toda la tierra. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay otro, porque nosotros no tenemos alcanzado justificación por Jesucristo, porque Él lo justificó, pero somos justos en proceso, como es la santidad, que somos santos en preparación, porque vamos a ser santos completamente cuando el Señor Jesucristo venga y perfeccione todo lo que nos haga falta. Porque ninguno de nosotros está capacitado para poder hacer todo lo que nos toca, para poderlos llamar justos, a como era en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, si hubiera habido uno que hubiera cumplido todo el proceso de la ley para ser salvo, dijera en la Escritura, estuviera nombrado hasta con renombre, dijera, este ha recibido la salvación
porque cumplió toda la ley. Pero decía el apóstol Pablo que ni ellos, que eran israelitas por nacimiento, no hubo ninguno que pudo cumplir la ley. Dios le puso al ser humano cuáles eran los requisitos para poder ser salvo. Y allí le puso toda la ley, porque estaban los 10 mandamientos y los estatutos, era un puño de cosas que tenía que cumplir. Pero con uno que no lo cumpliera eran regos de toda la ley. Pero mire, gracias al Señor, había razón cuando allá Jehová Dios decía que quién viniera por nosotros. Dice que hubo un silencio. Nadie quería venir a morir por tanto pecador que habíamos aquí en la tierra. Porque unos cometíamos unos pecados y otros otros. Pero de justo estamos a cero. Estamos a cero. No queda sobre la justicia. Pero en lo que es pecado, a que uno comete uno y otro. Y había unos que aún se repetían, como cuando alguien le dice le ha gustado algo y se puede repetir. Así éramos en el pecado. Pero mire, gracias al Señor. El Señor, nuestro Dios, podemos decir, si verdaderamente tuvo amor para con nosotros, y el Señor Jesucristo que no se negó a venir a morir por nosotros. El Señor Jesucristo, Él es abogado y juez. El abogado y el juez es el que determina quién va a tener perdón y quién no. Y como mire qué privilegio grande de Juan, que escribió las cartas y aquí en su mismo libro, en el 4º libro que es de Juan, aquí vemos algo a donde solamente le podía hacer el abogado y el juez. No había otro. No había otro. Porque de esta persona que vamos a hablar aquí, solo esperaban, pero mire, aunque lo rechazaran al Señor Jesucristo, aquí en este punto que vamos a ver, el Señor Jesucristo, Él tenía que decir si esa persona moría o esa persona no iba a vivir. Y no se puso a decir no, no le hagan nada. No, los dejó libres. Solamente los traspasó con la espada, que es la palabra del Señor que traspasa hasta las coyunturas de los huesos y discierne los pensamientos. Los traspasó con la palabra que les dice, y allí va la ley. Pero aquí vemos que el abogado y juez, como él se lo llevaron, y era lo justo, para que quedara escrito, bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí la palabra del Señor, la mujer adúltera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
Y así estaba escrito en la ley, que si alguien lo hallaba en el acto mismo de adulterio, que solo llevaran a uno y al otro lo dejaran. Así no estaba en la ley. Ellos la estaban haciendo a su manera. En la ley estaba escrito que los dos iban a morir. Y ya ellos diciendo que así les habían mandado a Moisés, llevaban solo a uno. Y solo a la mujer. Y el hombre feliz de la vida. Para él no había problema. Como usted se ha dicho que mencionan en el mundo, que dicen que el hombre donde quiera calle parado, pero que la mujer no. Porque la mujer, si se trata de adulterio o fornicación, se le echa de ver y al hombre no. Pero entre Dios, ante Dios no calle parado. Porque dice la palabra del Señor que aquí en el Señor el varón no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, no, que el Señor los ha nivelado. Aquí los mismos derechos, como dice ya en Ezequiel, alma que pecare, esa morirá. Pero aquí dice que tenemos al abogado. Pero para los pecados que tienen perdón. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Pero mire cómo dice, tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle. Y el Señor Jesucristo dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esa era la pluma, con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa palabra los traspasó. El que de vosotros se encuentra sin pecado, que fuera el primero en arrojar la piedra. Y como no lo había, inclinándose de nuevo, hacía de nuevo en el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. O sea que andaban allí también instruyendo a jóvenes. Pero ellos eran los delanteros. La escritura no dice quiénes llevaban la piedra más grande. Lo que sí que la llevaban para tirársela a la mujer. Solo esperaban que el Señor Jesucristo les diera el pase. Pero el Señor Jesucristo solamente les dijo que el que de ellos se encontrara sin pecado, que fuera el primero en arrojar la piedra. Señor los ayude. Y dice que cuando él se volvió a enderezar, ya no vio a nadie, solo a la mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo. Y dijo ella, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Porque ella estaba en el tiempo de la ley, pero nosotros no estuvimos en el tiempo de la ley, no, nosotros estuvimos en tiempo de pecado. Porque nosotros de ley no teníamos nada. Pero sí estamos en el tiempo que el pecado nos dominaba. Hacíamos lo que al que le servíamos, pero el apóstol Santiago dice que no es solo a Satanás, sino que también dice que nuestra propia concupiscencia. Porque a veces dice que solamente es Satanás, pero Santiago dice que la carne también los impulsa.
Dice que da a luz la muerte, y la muerte siendo consuelo. O sea que de último es la muerte. Pero vemos todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo como abogado y juez. Y solamente el abogado y el juez puede hacer esto, como él vuelve a repetir. Otro pasaje de la Escritura. Que esto solamente el que tiene la autoridad puede hacerlo, que es abogado y juez. Completa la ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Porque si Dios con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Tenemos al abogado y juez. Anuló el acta que estaba ahí, que por esa acta íbamos a ser llamados en el gran trono blanco. Los que no crean en Cristo, esta acta está vigente. Porque esta acta es solamente para los que creen en Cristo. Porque anda en ese mundo desenfrenado, esa acta no está anulada. Pero todavía el Señor sabe de dónde lo va a sacar. Esto que les he leído es Colosenses 2, 14 al 16. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Por eso que sí el apóstol Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Así pudiéramos decir nosotros. El apóstol Pablo dijo esas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo. Mas Cristo vive en mí. Estamos en este proceso, el Señor nos ayude para que podamos coronar la carrera. Porque si no coronamos la carrera, pobre de nosotros. Y aunque el Señor Jesucristo haya anulado ya el acta, porque Él borra, pero también escribe de nuevo. Así es que no permitamos nosotros de que el Señor vaya a borrar nuestros nombres del libro de la vida, porque el pecado es el que hace eso. ¿Cuántos han creído en Cristo? De los que han aceptado aquí, han sido bastantes. Todas estas sillas estuviera lleno. Pero hay unos que hasta los nombres los ha olvidado. Jesucristo, abogado y juez, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entre nosotros el Señor Jesucristo se ha presentado como abogado. Y le dijo aquel, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Porque quería uno que partiera. Me dijo, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y que mire, participar de algo que uno no le ha costado no es lo mismo como trabajar duro. Y este quería que le dijo, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Seguramente tenía su hermano alguna posición que le tocaba una buena, como decimos, una buena tajada en lengua salvadoreña.
Pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿quién me ha puesto como juez entre vosotros? Pero mire, dice aquí, visión de la venida del Hijo del Hombre en gloria. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos de Jesucristo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Por qué? ¿De qué va a juzgar? Daniel 7:10. El juez se sentó. Porque el Padre a nadie juzga. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Para que todos honren al Padre como honren al Hijo. Pero los dos merecen honra. Y mire cómo se humilló el Señor Jesucristo, que dijo, toda blasfemia, dijo, le será perdonado a los hombres. Pero el que blasfemare, dijo, contra el Espíritu Santo, que es el otro abogado que tenemos, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Porque el Espíritu Santo, Él está intercediendo por nosotros, pero Él no ha venido a humillarse como se humilló el Señor Jesucristo. Oye, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero en el tiempo venidero, también el que se deje marcar y adore a la bestia, también otro pecado que no va a tener perdón. Y eso lo dice la palabra del Señor, para que nadie vaya a pensar que como el Señor Jesucristo está como abogado, pequemos lo que queremos pecar y el Señor Jesucristo está como abogado. No, Él es juez también. Y Él sabe lo que va a perdonar y lo que no va a perdonar. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10:30. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo 4:1. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos. Apocalipsis 11:18. Vemos que el Señor es el que va a juzgar como juez. Pero dice el último versículo el último que leemos, que es el 2. Porque dice, mire como en el primero dice, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Pero dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando el Señor Jesucristo habló de aquellos dos
que fueron a orar. Uno dice que decía, Señor, te doy gracias. Porque él diezmaba. Él diezmaba y decía, porque no soy ni como es. Decía que el publicano dice, ni se atrevía y se volteaba a los cielos, sino que decía, sé propicio a mi pecador. Porque solamente el que está como propiciación es el único que puede perdonar pecados. No hay otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pero vamos a hablar un poquito sobre la propiciación. Este mensaje está muy bonito y todo esto es dado al Señor Jesucristo. Él es como abogado, Él es juez, Él es el buen pastor, Él es la puerta. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Señor Jesucristo, Él es todo para con nosotros. Vale la pena esforzarlos por servirle al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano, que sí está de lleno a servirle al Señor. Vemos qué hermosas están estas flores. Dios le bendiga. El Señor pone eso. Señor, Él dijo, aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno conforme sea su obra. Él viene personalmente a pagar lo que hayamos hecho. Dice la palabra del Señor que los pasos del Señor no son en vano. Dios bendiga a mis hermanos que vienen de allá al agua caliente. Allá estuvimos en San Francisco, podían decir ellos, ya estuvimos aquí. Pero mire, gracias al Señor, aquí están también aquí. Así que Dios les bendiga. Porque eso lo hace el Señor. Porque el Señor dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a hablar aquí sobre lo que es la propiciación. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Levítico 16, 14. Este propiciatorio tenían que rociar la sangre del becerro. Y sigue siendo aquí la palabra del Señor en Éxodo. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Éxodo 29:33. Los que habían participado, podían comer, pero el extraño no podía. Y nosotros éramos extraños en otro tiempo. Nosotros no teníamos que ver con otros pactos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Cuánto más
la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Que hoy estamos sirviendo al Dios vivo. Gracias al sacrificio de nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor sobre el propiciatorio. ¿A quién Dios puso como propiciación? ¿A quién Dios puso como propiciación? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Mira, ¿a quién Dios puso como propiciación? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25, y dice aquí, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. Jesucristo no es solo abogado y juez, no, que también es nuestra propiciación. La seguridad del perdón de pecado. Porque sin sangre no hay remisión. Y el Señor Jesucristo, Él cumplió todo eso para hoy estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros como abogado. Pero el Señor los ayude para que no lo vaya a tocar a nosotros eso de cuando se siente Él como juez. Porque nosotros dice que vamos a ir al tribunal si le somos fieles al Señor. Si le somos fieles al Señor, vamos a ir al tribunal, pero para recibir los galardones, lo que merecieron, las obras que hicimos. Si es que vale la pena servirle al Señor. Es un mensaje de no estar tristes, porque tenemos dos abogados, pero quiero dejar el tiempo completo, hermano Servelio, porque este mensaje es muy amplio y solamente le da un medio toquecito, porque este es bastante profundo. Este es profundo. Esto es como decían allá, el pozo es hondo. Y entre más se saca, más y más. Pero hay veces que nosotros ya sacamos hasta donde llegaba. Dios bendiga a los predicadores. Ya sacamos hasta donde estaba el límite y todavía queremos sacarle más. Y dice en una parte de la Escritura que lo oculto no es de nosotros. Lo revelaron nosotros, si no es en un libro, lo buscamos en otro. Y hasta que, como le digo yo al hermano Juan, se siente la paz cuando uno escudriñó, hermano Jesús, cuando uno le sacó ya lo que el Señor le quería dar, uno siente una satisfacción, darle al pueblo, como cuando mis hermanas las han echado todas en la cocina y le echaron todos los ingredientes que lleva esa comida y dicen a servirla. ¿Y quieren mis hermanas si cuando ellas están sirviendo yo estuviera cabeceando? No, cuando uno comida lo está gustando, no llega el sueño. El sueño no llega.
porque uno está saboreando. Así que aquí está mi hermano, ya hasta va a desear más tiempo, estas son mis palabras, el Señor le bendiga.